Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los conceptos de función inversa, función inyectiva o uno a uno. Vamos a estudiar una prueba de la recta horizontal y vamos a ver lo que es gráficamente la relación entre una función y su función inversa. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es, antes de empezar el concepto de función inversa, necesitamos el concepto de función inyectiva o función uno a uno. ¿A qué se refiere? Se dice que una función es inyectiva, inyectiva o uno a uno, si a cada elemento del dominio, le corresponde, bueno, primero recordemos lo que era la función original. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un. ¿Recuerdan la definición de función? Uno y solo un elemento del recorrido. Eso en cuanto al concepto de función, como función. Ahora, función inyectiva. Función inyectiva es a cada elemento del recorrido le voy a asociar uno y solo un elemento del dominio, al revés, uno y solo un elemento del dominio. Entonces esa es la propiedad, esa es la característica, es el concepto de función, pero mirándolo desde el punto de vista del recorrido. Entonces, por eso es que aquí hay diferentes técnicas para definir el tipo de función. Entonces, una es la prueba de la recta horizontal. ¿En qué consiste la prueba de la recta horizontal? Como su nombre lo indica, tengo la función. La función voy a trazarle una recta horizontal. Entonces, hagámoslo con un ejemplo particular. Resulta que gráficamente, para que una función sea inyectiva, cualquier recta horizontal la deberá cortar en un solo punto. Por eso es que se habla de uno y solo un. Entonces, por ejemplo, tenemos acá. Por decir algo, dibujemos ahí un plano cartesiano y representemos una función, por ejemplo, por decir algo de esta manera. Esta función, por decir algo. Voy a hacer la prueba de la recta horizontal para definir si es o no es una función inyectiva. Entonces lo que tengo es lo siguiente. Por ejemplo, trazo por aquí cualquier recta horizontal. La corto en un solo punto. Por aquí otra recta horizontal, también la corto en un solo punto. Otra recta y así sucesivamente. Este tipo de función se dice que es función inyectiva o uno a uno. Esta es una función inyectiva o uno a uno, utilizando la prueba de la recta horizontal. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, en este otro caso? Para que sea función inyectiva. Dibujemos acá el plano cartesiano. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con este tipo de funciones? Tengo esta función. ¿Acaso será inyectiva? Entonces, hagamos la prueba de la recta horizontal. Entonces, tracemos cualquier recta horizontal. Pues por acá, muy bien. Pero la cuestión es que debe cumplir con la condición de uno a uno en todas partes. Resulta que si yo trazo una recta por este lado, la está cortando en 1, 2, 3 puntos. ¿Qué sucede entonces? Esta no es función inyectiva, no está cumpliendo la condición, que a cada valor del recorrido le debe corresponder un solo valor del dominio. Entonces, esta no es una función inyectiva. Esa es la prueba de la recta horizontal. Dibujar simplemente, trazar rectas horizontales. Si la corta en un solo punto en cualquier parte del recorrido, se dice que es inyectiva. En caso contrario, se dice que no es inyectiva. Esta condición se necesita para el siguiente concepto. Siguiente concepto que vamos a estudiar, entonces, es el concepto de la función inversa. Bueno, para esto necesitamos recordar algo que vieron ustedes en clases anteriores. En clases anteriores habían visto un concepto que era
el de la función compuesta, ¿sí? Deben de repasar un poquito sobre eso. Entonces veamos qué es eso de la función inversa. Digamos que tenemos una función cualquiera, y igual a f de x. Una función y igual a f de x, una función, y vamos a suponer que es inyectiva. Vamos a ver ahorita gráficamente cuál es la causa, razón o circunstancia para que la función tenga que ser inyectiva. Vamos a suponer. Entonces, se define la función inversa, una nueva función a partir de esta. Y igual f a la menos 1 de x. Y igual a f a la menos 1 de x, como una nueva función que se obtiene a partir de esta función original. Es una nueva función f a la menos 1 de x tal que, entonces esta es la condición, f compuesta f a la menos 1 de x debe ser igual a x. Esa es nuestra característica. Una condición, recuerden esto en las clases anteriores, composición de funciones. O también al revés, f a la menos 1. Compuesto f de x tiene que ser igual a x también. Entonces, esa es la característica de una función y su inversa. La función compuesta debe ser igual a x en este sentido o en este otro sentido. Esa sería como la condición para definir la definición de función inversa. Ahora bien, ¿cómo calcular una función inversa? ¿Cómo obtener la función inversa? Entonces vamos a hacer los siguientes pasos. Pasos para obtener una función inversa. Entonces lo primero, vamos a hacer lo siguiente. Tengo la función original, y igual a f de x. Y igual a f de x. Vamos a intercambiar x con y con x. Entonces vamos a hacer un intercambio. Intercambio x con y con x. O sea que la nueva función va a quedar de la forma, si originalmente era y igual a f de x, la nueva función va a quedar x igual f de y. Mediante algún procedimiento matemático voy a despejar de aquí un proceso de despeje, ya lo miramos con unos ejemplos. Vamos a despejar y para que me quede en términos de x. Despejar, entonces ese sería el siguiente procedimiento. Despejar. Despejar y para que me quede en términos de x. Hay que despejarla completamente. Entonces al despejarla, esto me genera una nueva función, que la función despejada es la que se denomina la función inversa. Y igual f a la menos 1 de x. Este es el procedimiento aritmético, el procedimiento matemático para definir, para generar una función inversa. De esa manera. Gráficamente, vamos a ver, ya lo vamos a ver con el GeoGebra, gráficamente, cuál es la característica de una función y su inversa. Y es la siguiente. Vamos a hacerlo gráficamente, aquí en un ejemplo ilustrativo. El comportamiento gráfico entre la función y su inversa es que tienen una característica y es simetría. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. Apunten muchachos ahí. Simetría. Simétricas. Son simétricas, la función y la función inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Cuál es la recta y igual a x? Entonces, si nosotros dibujamos el plano cartesiano, la recta y igual a x es una recta de 45 grados. Yo tengo acá la recta, el plano cartesiano es una recta de 45 grados. La característica es la siguiente. Esta es nuestra recta de 45 grados. La recta y igual a x. Por decir algo, si la función original tiene esta curvatura, ¿sí? Esta curvatura, esta es la función original, y igual a f de x, supongamos. La función inversa tendrá simetría. La simetría se refiere a un espejo, como si fuera un espejo que yo colocara acá, y esta
esta función se repite como un espejo, como una imagen, al otro lado de la recta y igual a x. Entonces supongamos por acá de esta manera. Ya lo vamos a ver gráficamente con algunos ejemplos. Entonces este es el comportamiento, la función original y la función y igual f a la menos 1 de x. De esa manera. F de x, f a la menos 1 de x. Simetría respecto a la recta y igual a x. Vamos a verlo entonces con algunos ejemplos ilustrativos. Veamos este primer ejemplo en donde vamos a tratar de, a partir de la función f de x igual 2x sobre x menos 1, vamos a definir cuál será la función inversa a partir de ella y vamos a hacer unas comprobaciones. Entonces, nuestra función, vamos al tablero nuevamente y vamos a decir cuánto vale, cuál será a partir de esa función la función inversa. Entonces, digamos, la función es f de x igual 2x sobre x menos 1. Objetivo, hallar su función inversa. Entonces, pasos. Primero, esto es como si fuera y igual 2x sobre x menos 1. Y igual 2x sobre x menos 1. Entonces, vamos a seguir los pasos que les acabé de decir. Primero, vamos a intercambiar, vamos a hacer un intercambio. Cambio la x por y, cambio la y por x. O sea que esto me quedaría de la siguiente manera. Esto me quedaría entonces x igual 2y sobre y menos 1. Muy bien, ya hicimos el intercambio. Vamos, escribámoslo acá. 2y sobre y menos 1 igual a x. Así. Ahora nuestro objetivo, mediante álgebra, despejar la y correctamente. Vamos a ver. Vamos a despejar, nuestro objetivo es despejar la y de esta ecuación. Este y menos 1 que está dividiendo lo paso a multiplicar. O sea que me queda 2y es igual a x que multiplica a y menos 1. Así. Objetivo, despejar la y. A ver, ¿será que si yo paso este 2 que está multiplicando a dividir será suficiente para que quede y correctamente despejada? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque por aquí aparece otra y. La forma correcta de despejar la y es efectuando las multiplicaciones. Entonces vamos a multiplicar. O sea que esto me quedaría 2y es igual a x por y, x por menos 1 da menos x. Miren que aparece una y por este lado, una y por este otro lado. Entonces vamos a pasar los términos con y al lado izquierdo y los términos sin y al lado derecho. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar 2y, xy, está sumando, pasa a restar, menos xy, igual a, y este menos x que no tiene y, pues lo dejamos a este lado derecho, menos x. Siguiente paso, objetivo, tengan en la mira, despejar y. Entonces voy a factorizar, sacar factor común y. Entonces el factor común y me quedaría y que multiplica a 2 menos x igual a menos x. Estamos muy cerca de nuestro objetivo, despejar la y. Entonces, ¿qué nos hace falta? Simplemente este 2 menos x que está multiplicando, voy a pasar a dividirlo. O sea que me quedaría y es igual a menos x sobre 2 menos x. Si quieren, para que no haya tanto signo negativo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar arriba y abajo por menos 1. Organizar un poquito la expresión. O sea que esto me quedaría x sobre, cambiándole de signo, arriba y abajo, sobre x menos 2. De esta manera. Y esta es mi función inversa, ya está y despejado completamente. Entonces esta es f a la menos 1 de x. Es igual a x sobre x menos 2. Esta es la respuesta, muchachos. F a la menos 1 de x igual x sobre x menos 2. Esta es la función inversa de 2x sobre x menos 1.
Queda como ejercicio para ustedes, muchachos, comprobar lo siguiente, comprobar que, entonces, como tarea para ustedes, que f compuesto f a la menos 1 de x es igual a x. Hacer esta función, esta composición de funciones para que lo tengan en cuenta. Y también pueden practicar f a la menos 1 compuesto f de x es igual a x. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a mirarlo gráficamente. Miremoslo gráficamente a través del GeoGebra, a ver cómo es el comportamiento de esta función y de su función inversa en el GeoGebra. Bueno, muchachos, entonces vamos a ingresar aquí en el GeoGebra, geogebra.org, GeoGebra Calculator. Vamos a ingresar la función original. La función original era 2x. Entonces vamos a escribir f de x igual, escribimos igual 2x sobre x menos 1. X menos 1. Le damos enter. Observen lo siguiente, muchachos. Esta es nuestra función original. Aquí tenemos, observemos por acá una asíntota vertical en 1. Una asíntota vertical en 1, en x igual a 1. Si quieren dibujarla aquí también la pueden hacer. X igual a 1. La pueden dibujar ahí en forma de, con la descripción de asíntota. Ya es al gusto de ustedes, la pueden representar. Y por aquí tenemos otra asíntota, y igual a 2. Entonces dibujen ahí la asíntota, y igual a 2. También la pueden representar en forma de asíntota, ¿sí? Para que practiquen ustedes, muchachos, ahí en el GeoGebra. Esas son las dos asíntotas de nuestra función original. Y vamos a incluir ahora, vamos a agregar acá la función inversa que nos dio x sobre x menos 2. Entonces, llámenla g de x, por ejemplo, o la pueden escribir así, x sobre x menos 2, y le damos enter. Y bueno, aquí el GeoGebra lo llamó h de x. Observen la simetría. Esta es nuestra función original, está en un azul, y tenemos nuestra nueva función h de x en un gris. Observen la función original y su función inversa, cómo presenta esa simetría respecto a la recta y igual a x. Dibújenla ahí, muchachos, también. Y igual a x. Tracen la recta y igual a x y ahí la pueden encontrar. Exprésenla con forma de asíntota aquí. Bueno, propiamente es aquí una curva, una recta de simetría. Observen que lo que está al lado derecho se repite al lado izquierdo. Observen esa simetría. De esa manera. Esa es la característica. Primero que todo, la función original, ¿sí? Si ustedes toman aquí la función original, tiene que ser inyectiva. Es inyectiva, trace una recta horizontal para que cumpla la característica de esta manera. Para que cumpla la característica de que la función inversa también sea función. Vamos a verlo en este otro ejemplo. Volvemos entonces a nuestra presentación. Veamos entonces este otro ejemplo de función inversa. Un ejemplo 2. Este ejemplo 2 nos dicen g de x igual x sobre x cuadrado menos 4. Vamos a ver algo en su gráfica también, pero vamos a hacer el procedimiento. Nuestro objetivo, hallar g a la menos 1 de x para esta función, x sobre x cuadrado menos 4. Vamos al tablero entonces y miremos qué sucede con nuestra función. G de x igual x sobre x cuadrado menos 4. Vamos a hacer nuestro procedimiento para hallar su función inversa. Procedimiento, pasos, intercambio, x con y con x. Entonces vamos a intercambiar. Digamos que esta es y igual x sobre x cuadrado menos 4. Así. Intercambiemos. Entonces ya no va a decir y, sino x igual. Y ya no va a decir x sobre x cuadrado menos 4, sino y sobre y cuadrado menos 4. Y sobre y cuadrado menos 4. Así. Nuestra meta, nuestro objetivo, despejar y de aquí de esta ecuación. Vamos a escribirlo aquí a un lado entonces. Y sobre y cuadrado menos 4 igual a x.
vamos a pasar esto que está dividiendo, vamos a pasarlo acá a multiplicar. O sea que nos quedaría y es igual a x que multiplica a y cuadrado menos 4. Bueno, pero ¿será suficiente? ¿Será que ya estamos felices y contentos? Aquí ya se despejó la y correctamente. Mucho cuidado, no. Porque la y, aquí aunque está despejada, aparece por aquí también. O sea que no está completamente despejada. La condición es que esté totalmente despejada, para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo la hacemos para despejar? Vamos a efectuar la multiplicación. Entonces decimos y es igual, hagámoslo por aquí, y es igual a x por y cuadrado, más por menos da menos, x por 4, 4x, menos 4x. De esta manera. Bueno, miremos lo siguiente. Resulta que la y aparece con y cuadrado. ¿Qué significa? Que aquí tenemos que completar una cuadrática, armar una cuadrática en y. Y las cuadráticas, hay que recordar, hay que igualarlas a cero para que tengan en cuenta. Entonces, como las cuadráticas se igualan a cero, entonces vamos a pasar todos los términos. Aquí lo más conveniente es esta y que está sumando, pasarla a restar acá. Vamos a pasarla allá para igualar a cero la expresión. O sea que me quedaría xy cuadrado, y vamos a organizarla como cuadrática de una vez. Xy cuadrado, el y que está sumando voy a pasar a restarlo, voy a colocarlo de una vez así. Menos y menos 4x igual a 0. Entonces ahí pasé el y que estaba sumando, lo pasé a restar acá, de esta manera. Aquí observen que ya nos quedó una cuadrática en variable y. Para despejar la y, necesitamos utilizar la fórmula general de la ecuación cuadrática, para que recordemos. Entonces la cuadrática, recordemos, bueno, la variable aquí es y. Nosotros estamos acostumbrados a decir la cuadrática es ax2 más bx más c, pero en variable y sería ay2 más by más c igual a 0, así. Lo importante es como identificar cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c. Entonces, por ejemplo, a vale x, a es igual a x, b vale menos 1, es el coeficiente, no es que valga y porque la y es la variable, b vale menos 1. Y c, esta sí es toda la expresión, menos 4x. C es igual a menos 4x. Así es como definimos entonces. Y recordemos la fórmula general de la ecuación cuadrática. Y es igual entonces, aquí la variable es y. ¿Recuerdan? Menos b, a ver si ya se la aprendieron alguna vez, en alguna ocasión. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Esa es nuestra expresión de la fórmula cuadrática, en donde a, b y c de la fórmula cuadrática son estos valores que dependen, observen que algunos dependen de x, o sea que esto me va a generar una función entre comillas de x. Vamos a ver por qué le colocamos el entre comillas, por este signo más o menos que tenemos acá. Vamos reemplazando, menos b, entonces menos 1. Bueno, hagámoslo paso a paso. Menos 1 más o menos raíz de b cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado menos 4ac, menos 4 por x por menos 4x. 4 por x por menos 4x. Todo sobre 2a, pero a ¿cuánto fue que valió? ¿Cuánto nos vale? 2x. A vale x sobre 2x. Este más o menos, este es el inconveniente de que no hace que sea función. Y es porque la función, ya vamos a verlo gráficamente, no es inyectiva. Cuando la función no es inyectiva, ahí es donde se presenta este inconveniente del signo más o menos. Esto haría que la función propiamente no sea función. Recordemos que para que sea función
a cada valor del dominio tiene que asociarse un solo valor del recorrido. Entonces tenemos que decidir, dependiendo de la función, qué pedazo tomar, qué pedazo seleccionar. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el positivo. Vamos a tomar el valor positivo, como para definir y volver inyectiva la función original. Entonces, si tomamos el valor positivo, nuestra función inversa quedaría g a la menos 1 de x es igual a, menos por menos da 1, más o menos, entonces ya vamos a tomar el signo más, raíz cuadrada de, entonces veamos cómo nos quedó la expresión, 1 menos por menos da más, 1 más, 4 por 4, 16x al cuadrado, 16x al cuadrado sobre 2x. ¿Sí? Aquí decidimos tomar el signo más para que sea función. Y esa es las razones por las que les vamos a explicar ahorita en el GeoGebra, y es porque la función original no es inyectiva. Entonces, por eso es que se genera este signo más o menos. Entonces, esta es nuestra función que vamos a seleccionar como función inversa de g de x, la función inversa. De esta manera. Como ejercicio, comprueben ustedes, aquí sería un poquito más, un reto más grande, comprobar que g compuesto g a la menos 1 es igual a x, como ejercicio para usted. Vamos ahora entonces a pasar al GeoGebra, a ver qué sucede. ¿Qué sucede entonces con la gráfica de la función original y la gráfica de la función inversa en el GeoGebra? Veamos entonces qué sucede en el GeoGebra con la función original. Vamos a incorporar aquí la función original, llamémosla así, g de x. Entonces g de x igual, y escribimos la función, la original, x sobre x al cuadrado menos 4. Menos 4. Damos enter y observen, hagan la prueba de la recta horizontal. ¿Qué sucede, muchachos? Una recta horizontal, cualquier recta horizontal, por ejemplo, y igual a 3, por ejemplo. ¿Qué sucede? Está cortando en más de un punto. La función no es inyectiva. ¿Sí? Están observando. Aquí, por aquí tenemos un punto de corte, por aquí tenemos otro. No es inyectiva nuestra función. Esa es la causa por la cual se genera el signo más o menos. Entonces vamos a comparar. Por eso es que necesitamos seleccionar solo un pedazo de función. Para eso, entonces, por ejemplo, vamos a definir con la condicional. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el pedazo interno, por ejemplo, para que sea función inyectiva. Vamos a eliminarle pedazos y vamos a tomar solo el pedazo interno. Entonces, para eso, con la condicional, sí, entonces decimos, x está entre menos 2, menor que x, menor que 2. ¿Sí? Observen la gráfica. Veamos, a ver, vamos a definir nuestra función g de esa manera. Y de esta manera solo seleccionamos el pedazo interno para volverla inyectiva. Vamos a eliminar la parte externa de acá. Observen que esta porción de la función ya es inyectivo. De esta manera, entonces a partir de este pedazo inyectivo de la función, vamos a generar nuestra función inversa y vamos a incorporarla, llamémosla por ejemplo h de x. h de x igual a, entonces vamos a incorporar la función que vimos en el tablero 1 más, entonces abrimos un paréntesis acá, 1 más la raíz cuadrada de, entonces raíz cuadrada, 1 más la raíz cuadrada de, vayan incorporando ustedes muchachos también, practiquen en su GeoGebra, 1 más 16x cuadrado, 16x al cuadrado, 16x al cuadrado. Todo esto sobre, dividido, 2x, sobre 2x, ¿sí? De esta manera, así. Bueno, ahí observen lo siguiente, bueno, aquí nos generó fue la parte externa, ¿qué significa? Que la función que deberíamos seleccionar para que sea acorde con la función definida en el centro ya no es con el signo más, muchachos. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio, porque había dos opciones, tomar el signo más o tomar el signo menos. ¿Qué pasa si tomamos el signo menos? Hagamos el cambio. ¿Qué ven de bonito? Miren a ver, muchachos, lo bonita la figura.
¿Sí? Acérquense, muchachos. Observen ustedes aquí, de esta manera. Y es igual a X, si ven lo bonito de la simetría. Imagínense que hay un espejo acá al lado de Y igual a X. Y observen la simetría a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto de seleccionar el signo más o menos es debido a que la función original no era inyectiva. ¿Sí? De esta manera. Esa es la razón de ser por la cual la función original tiene que ser inyectiva, para que la función inversa sea propiamente una función. De esta manera. Así ustedes pueden jugar entonces. Pasemos nuevamente al tablero. Y como ustedes pudieron observar entonces, la característica de las funciones inversas es que su función original debe ser inyectiva, para que la función inversa también sea propiamente una función. Por el momento entonces, eso es todo en esta clase. Hemos aprendido todo lo que es el concepto de función inyectiva, lo que es el concepto de la función inversa. Queda como ejercicio que ustedes practiquen lo que es la composición de funciones. Comprueben que la función compuesta y su función inversa siempre nos da X. O al revés, la función inversa compuesta con la función original siempre nos da X. Por el momento entonces dejamos ahí en este video. Nos vemos en una próxima clase.